Cuando nosotros estamos viendo el mundo en el que nos encontramos, nos damos cuenta, como hablamos la semana pasada y como mencionamos hoy, de que vivimos en un mundo que acepta lo que no es aceptable y de que normaliza lo que no debería ser normal y de que naturalizamos lo que no debería ser natural para nosotros. Y tenemos que ver en Abraham una persona que tuvo que luchar contra muchas cosas. Y tuvo que luchar no solamente contra lo que le rodeaba, sino que tuvo que luchar contra sí mismo. Abraham tuvo que hacer 3 cosas, recordando lo que hemos leído en Génesis capítulo 12. Tuvo que renunciar a la certeza de su pasado. Es decir, tenía que renunciar a la herencia de su familia. Tenía que renunciar a lo que él podía haber conseguido y podía haber construido si hubiese permanecido en Harán. Se tuvo que adentrar en la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué va a ser de mí? Todo ese tipo de problemas. Y tuvo que obedecer a la voluntad de Dios, que era hacer de él una nación grande a través del pacto. ¿Pero cómo? ¿Va a poder? ¿No va a poder ser? Muchas preguntas que se hace Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. No sabía dónde iba. Él continuaba hacia adelante. Es como la gente que hace viajes en carretera. Ya cada vez está más de moda pues las furgonetas o las caravanas. ¿Dónde vamos? No lo sé. Vamos hacia adelante. Donde me apetezca, donde yo quiera, los días que yo considere. Pues Abraham tuvo que estar en esa circunstancia, pero no de vacaciones, sino era algo que iba a determinar su vida. No es me voy unos días y ya volveré a mi casa. No, dejo mi casa y me la llevo y no sé qué va a ser de mí. Me imagino que es lo que muchos inmigrantes han tenido que sufrir aquí en España. Yo sé que yo voy a España, o los que hayan ido a otro sitio, a otro sitio. Los españoles que también hemos emigrado a otros países también lo hemos sufrido, ¿no? Me voy, ¿dónde? No lo sé. Me han dicho, me han hablado, conozco a alguien. Y me llevo lo que me llevo, nada, en muchas ocasiones. No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero él escuchó, obedeció y, como dice el versículo 7, levantó un altar. Eso es lo importante. Escuchar, obedecer y dar culto. Si nosotros hacemos esto, vamos a recibir respuesta en nuestra vida. En primer lugar, tenemos que experimentar ese punto de cambio que sane nuestra vida, nuestro interior. Porque si no sanamos el interior, ¿cómo va a ser nuestra vida? Porque hay cosas que se graban en nosotros. Por eso tenemos el estado espiritual que tenemos a veces. Por eso no vivimos como tendríamos que vivir en muchas ocasiones. Porque tenemos un estado espiritual que tiene que cambiar realmente. Y no es por enjuiciar. Y no es por menospreciar. Y no es por sentirnos mal con nosotros mismos. Yo el primero. Es entender cómo funciona el mundo espiritual. Que el mundo espiritual funciona por el estado en el que yo estoy. ¿Cómo es mi pensamiento? Y aquí hay una gran diferencia. ¿Cómo somos cuando estamos llenos del Espíritu Santo? O mira, vamos a decirlo de una forma un poco más banal. Cuando te levantas con el pie derecho, que es el bueno, cuando te levantas feliz, te levantas como que, uy, he descansado. Como si no tuviésemos un bebé en la cama que nos despierte, ¡qué bien! Y parece que todo funciona bien, todo va bien, veo todo de una forma positiva. Llegan problemas, ay, no pasa nada, lo soluciono. Vienen los niños, ay, ¿dónde están las zapatillas del colegio? No pasa nada, las buscamos juntos. Mira, si están aquí, ¿qué cabeza tienes? Pero cuando te levantas con el pie izquierdo, ¿cómo estás? Estás irascible, te quejas por todo, hablas mal a los demás, criticas, hablamos de una forma injusta a nuestros hijos, nos portamos mal. Pero no podemos vivir dependiendo de con qué pie me levanto. Cuando yo vivo una vida con un estado espiritual lleno del Espíritu de Dios, vivo consciente de la realidad, vivo en ese estado de paz, de relajación, no me muevo ni me tambaleo por las cosas que suceden.
y yo sé a dónde tengo que ir, lo que tengo que hacer lo puedo hacer además con gracia. Lo puedo hacer además con amor. Lo puedo hacer además con la determinación de un hijo de Dios. Pero hay oscuridad en nuestra vida. Hay oscuridad a veces. Y eso es la contaminación que muchas veces surge de la incredulidad. ¿Qué es lo que se graba en mi vida? O a veces, ¿qué es lo que yo veo? Veo problemas, tengo miedo, baja mi fe, sube mi incredulidad, me convierto en una persona que teme. Y hermanos, no hay nadie más peligroso que alguien que tiene miedo. Alguien que tiene miedo, ¿cómo responde? Lo que haga falta, tengo que hacerlo para sobrevivir. Los animales, normalmente, no son agresivos porque sí, es una respuesta de defensa ante una amenaza. Los perros hacen eso, normalmente no van a atacarte, pero si tú vas y los molestas, un perro que no conoces o es de la calle, te va a morder, porque quiere alejarte. ¿Por qué crees que ladran los perros? Te están diciendo, tú ahí, tú por tu lado, no te acerques, ¿por qué? Porque me siento inseguro. Un perro inseguro no ladra. Un perro inseguro no ladra. Un perro seguro no ladra. Un perro inseguro ladra mucho. Cualquier ruido se pone nervioso y empieza a ladrar. ¿Por qué? Tengo miedo. Tengo que alertar. Algo está pasando. Un perro tranquilo que se le ha desarrollado bien, se le ha sociabilizado, no se le ha destetado pronto, tiene la seguridad de la madre, la tranquilidad, no suele tener ese tipo de problemas. Mi perra no ladra. Nunca. No ladra nunca. ¿Por qué? Porque es un perro que es seguro de sí mismo. Está tranquilo, sabe que no tiene necesidad, no ladra. Salimos a la calle, nunca ladra otro perro. ¿Qué es lo que hace? Tú por ahí y yo por aquí. No tiene necesidad de marcar las distancias. Si nosotros tenemos incredulidad, tenemos miedo, vamos a responder de una forma agresiva. Vamos a estar en tensión. Vamos a estar en lucha. Porque tengo miedo. Porque me siento inseguro de lo que viene a mi vida. Pero si yo me concentro en lo que es de Dios, yo voy a sanar eso. Y yo voy a bajar el nivel de alerta. Y yo voy a poder vivir en calma y tranquilidad. Hechos capítulo 19, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, dice aquel que vendía las figurillas del templo en Éfeso, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esta es la sociedad en la que estaban. Si nosotros empezamos a concentrarnos en lo que no es de Dios, iremos a las cosas que no son de Dios. Y la gente necesita aferrarse a algo. ¿Por qué la gente se aferraba a la gran diosa Diana de Asia y de todo el mundo? Porque no tenían el Evangelio de Cristo. Cuando yo pierdo el Evangelio, o lo olvido, o lo dejo a un lado, me tengo que aferrar a otras cosas. Y Pablo se tuvo que enfrentar a este tipo de peligros en el campo. Pablo a esa iglesia que se levantó en ese contexto les dice en su carta, capítulo 4, versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A la tercera. Pablo está escribiendo conforme, entre otras cosas, lo que él experimentó en Hechos 19. Y él vio el campo en Hechos 19. Y vio los problemas que había en Hechos 19. Y cuando ve la iglesia cómo se levanta, quiere que la iglesia no ande en los problemas de Hechos 19. Por eso les dice, levantaos en el pacto de Dios y no os dejéis engañar por el mundo. No os dejéis engañar por lo que dice la sociedad. No os dejéis engañar por lo que veis y escucháis.
Seguid el pacto del Evangelio. No seáis niños fluctuantes. Sed niños, no niños, sed adultos en Cristo, maduros en el pacto de Dios, confiados en el Evangelio de Cristo. Recordamos Efesios 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es probable que todo aquel gentío que se levantó en contra de Pablo y los discípulos en Éfeso, capítulo 19, algunos de ellos, muchos de ellos, estaban escuchando esta carta como cristianos. Y cuando Pablo escribe, habría personas, supongo por estadística, que recordaban el tiempo en el que perseguían a Pablo por la idolatría a la diosa Diana, pero que en ese momento estaban escuchando sus palabras ya como creyentes en Cristo. Y decían, es verdad, yo no tengo que ser como aquel que seguía las tinieblas, yo tengo que salir del pecado y tengo que salir de las garras del enemigo. Yo tengo que obedecer lo que Dios me dice, yo tengo que reconocer y aceptar la soberanía de Dios. Eso es vivir en el Evangelio. Sal de tu estado anterior, obedece la dirección de Dios y experimenta, reconoce, acepta la soberanía absoluta del Padre. Porque ya somos hijos suyos. No soy hijo de Satanás. Yo ya no adoro a la diosa Diana. Yo adoro al Dios absoluto y todopoderoso y real, único y verdadero. Yo no vivo por lo que hace todo el mundo, no sigo a la muchedumbre. Yo soy discípulo de Cristo. Y si tengo que vivir a contracorriente, viviré a contracorriente. Pero yo no seré uno más del gentío que diga lo mismo, haga lo mismo y piense lo mismo. Pero si no sanamos lo que hemos guardado en nuestra vida, no vamos a poder hacerlo. Pablo lo quiere conseguir con la iglesia de Éfeso, con los efesios. Pablo lo dice con los corintios. Pablo lo dice con los tesalonicenses. Salid del antiguo estado y volver al pacto. Pablo regaña a los gálatas, teniendo el pacto, ¿por qué volvéis a lo antiguo? Retened lo que es el Evangelio de Cristo. Pero a veces lo grabado se convierte en esa raíz, en segundo lugar. A veces lo que es un problema acaba enraizándose en nosotros. Se convierte en un problema espiritual. Y convertimos y tenemos grandes problemas espirituales en nuestra vida. A ver, ahora. Grandes problemas espirituales que cambian nuestra forma de vivir. Y cambian drásticamente nuestra forma de vivir. Este es nuestro corazón. Antes hablábamos de la mente, ahora tenemos que hablar del corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál era el corazón? Abraham era el padre de la fe. ¿No? ¿No se le llama así? El padre de la fe. Y cuando tú a alguien escuchas decirse el padre de la fe, tú crees que era una persona intachable en cuanto a la fe. Pero eso es mentira. Abraham metió la pata en muchas ocasiones. Gracias. Abraham metió la pata en muchas ocasiones. Tuvo muchos problemas. Así que vamos a ver lo que ese gran padre de la fe tuvo que experimentar y tuvo que sanar en su vida. Primero Dios le dice, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Y cuando recordamos, dijimos, pero si Abraham era de Ur, ¿por qué en la Biblia dice que salió de Harán? Entonces, vemos ahí que hay un pequeño problema, pero que lo respondemos muy bien cuando leemos Hechos capítulo 7, versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Es decir, Dios habló y mandó a Abraham ir a la tierra prometida cuando estaba en Ur, no en Harán. ¿Pero qué es lo que hizo Abraham? Se fue a Harán. ¿Y qué es lo que hemos leído hoy que hizo en Harán? Compró, se adineró, negoció y cuando se vio lleno y fuerte es cuando salió. No sé cuántos años pasaron,
Habría que hacer la pregunta a los expertos por si tienen algún detalle. Pero Abraham no obedeció rápido. Esperó hasta que él se sintió fuerte. Y cuando él se sintió fuerte, dijo, ahora sí, vamos para allá. Pero se lleva a su sobrino. ¿No te ha dicho Dios que dejes a tu familia? ¿Por qué te tienes que tener al hijo de tu hermano? No, porque él me echa una mano y es mi herencia. Porque como no tenían hijos, con 75 años, ¿quién era su hijo? Su sobrino. Vente, sobrino, vamos juntos a la tierra. Deja a tu sobrino en paz. En Egipto, capítulo 12, y luego, más adelante, lo repite en el capítulo creo que 20. Hay una gran hambruna. Y dice Abraham, bueno, pues salgo de la tierra a la que Dios me ha traído, no espero a su provisión, me voy a Egipto donde sí hay comida. ¿Y qué es lo que hace con su mujer? Obliga a decir a su mujer que es su hermana para que así él le dejen tranquilo. No vaya a ser que alguien quiera matarle para quedarse con su esposa. Tú di que eres mi hermana. Y luego se lo repiten, creo que en el capítulo 20, en Gerar, que la obliga a decir eso. Tiene impaciencia e incredulidad muchas veces. En el capítulo 16 de Génesis, estamos sacando todos los trapos sucios de Abraham, tiene primero Ismael. ¿Pero por qué tiene primero Ismael? ¿Dios no le dio una promesa con su esposa? ¿Por qué tiene que tener un hijo con la criada? Tiene impaciencia. No confía en el plan de Dios. Vamos a obrar con nuestras fuerzas y capacidades. Vamos a obrar con el humanismo. Y cuando Dios le dice que va a tener un hijo Isaac, capítulo 17, versículos 18 al 19, ¿qué es lo que dice Abraham? Dice Dios, ¿y si le damos un poquito de esa herencia a Ismael? No vaya a ser que al final lo de Isaac no salga bien. ¿Qué dice Dios? Ismael va por otro lado. El pacto va a ir con Isaac. No te preocupes por él. ¿Por qué? Tenía incredulidad. Quería mantenerse a Ismael como ese comodín, no vaya a ser que lo de Isaac no salga correctamente. Y cuando Dios le dice esa palabra, dice, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Hay gente que dice que esa risa era como de, madre mía, qué maravilla va a hacer Dios. Pero hay otros que piensan que fue una risa de incredulidad, como la risa de Sara que tuvo en su momento. Sea como fuere, versículo 18, ojalá Ismael viva delante de ti. No vaya a ser que mi herencia se quede sin nada. Esto es, Abraham, el padre de la fe, tuvo que aprender a serlo. El padre y el gran hombre de fe tuvo que trabajar en su vida para serlo, para solucionar sus problemas, para sanar lo grabado, para restaurar su raíz y cambiar su naturaleza. Y esto tiene que salir a la luz. No digo que tengamos que buscar los trapos sucios. Estoy diciendo que tenemos que descubrir lo que hay en nosotros para poder restaurarlo. Tiene que salir nuestra incredulidad y nuestros problemas, nuestros miedos y temores, para que sepamos qué es lo que tenemos que restaurar en nuestra vida. Porque todos tenemos heridas, todos tenemos obsesiones, todos tenemos adicciones, todos damos autoridad a cosas que no son a Dios, todos somos tercos y pesados, todos lo somos. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. He tomado la Nueva Biblia de las Américas. Sean de espíritu sobrio. No se dejen engañar. No vayáis de un lugar a otro. No viváis por todos estos problemas que yo os he narrado. No viváis como esclavos, en otras palabras. Sed libres en el Evangelio. Toma el pacto correcto. El pacto que Abraham tomó y a través de ese pacto restauró todos los aspectos de su vida. Hasta que finalmente Abraham se convirtió en ese gran padre de la fe y llegó al punto de tomar a su hijo Isaac,
aquel del que se rió en pensamientos que iba a tener y lo fue a sacrificar. Porque ya no era el Abraham que dudaba, el Abraham que se reía, el Abraham humanista, era el Abraham que tenía fe. Y dijo a su hijo, no te preocupes, Dios proveerá. Sabía que Dios iba a proveer y obedeció sin ningún tipo de vacilar. Y tomó el cuchillo y cuando estaba a punto de clavarlo en su hijo, apareció ese ángel que le dijo, ya basta. Eres un hombre de fe. Pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Escucha la palabra, escucha la voz de Dios. Mira cuál es el plan de Dios en medio del problema. ¿Cuál es el motivo por el que Dios permite y encuentra la respuesta en él? Acepta y reconoce que solo Dios es la respuesta. 3 puntos que nos quedamos con en este segmento. Abraham fue una persona imperfecta, pero escuchaba la voz de Dios. Abraham a veces fallaba, pero siempre escuchaba qué es lo que Dios tenía que decir. Abraham vio las circunstancias, pero entendió que había un plan perfecto y enorme y continuó en ese plan, hasta que Dios le dio la respuesta. Abraham aceptó y reconoció que Dios era absoluto y que solamente tenía que adorar, escuchar y seguirle a Él. Si nosotros hacemos esto con el Evangelio, vamos a poder cambiar la raíz de nuestra vida. Porque yo viviré por el pacto que Dios me ha transmitido y el que Él me ha dado. Pero hay un problema, y es que a veces nuestra naturaleza ha cambiado. Tantos años, tantas cosas han pasado, esa raíz se ha adentrado tanto en la tierra que es lo que nosotros somos. Y no siempre esas raíces van a esa agua y esas corrientes de agua. Pero si yo sano mi naturaleza y yo cambio de verdad mi ser, yo puedo ser aquel que Dios me ha llamado a ser. ¿Quién podemos ser? Pues vamos a tomar como referencia a Josué. Y en el capítulo 1 encontramos muchas respuestas. Para empezar, el versículos 8 y 9, donde vemos a un Josué, donde su maestro, el líder absoluto, aquel que era como un padre y padre espiritual, muere. Moisés muere. Moisés no llega a pisar la tierra prometida. La ve, pero no puede pisarla. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Josué? ¿Cómo lo vamos a hacer si no está Moisés? ¿Cómo vamos a adentrarnos en esa tierra si no está el profeta, si no está el sacerdote, si no está el líder? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo queda por conquistar. Es que realmente lo que habían hecho era nada, prácticamente. Estaba todo el camino por recorrer, todo por luchar. Y además tenía que liderar a un pueblo que era inestable e inexperto. Inestable espiritualmente e inexperto en la batalla. No eran soldados, eran esclavos, eran trabajadores. No sabían luchar. ¿Cómo vamos a liderar un pueblo así? Todo esto en la espalda de Josué. Todo esto en su cabeza. Todo eso era la carga que él tenía. Pero Dios le da la respuesta. Primera de Josué 8:9. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche medita en él. Guarda, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Todo lo que está dentro de la palabra escrita. Ahora nosotros no tenemos esa ley, tenemos todo, un escrito, todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Si nosotros lo mantenemos ¿dónde? En nuestra boca y meditamos en ello de día y de noche, vamos a hallar respuesta. ¿Pero qué ocurre? Surgen problemas. ¿Cómo solventamos los problemas? Pues como Josué lo hizo. Pero en este caso, Josué capítulo 4, versículos de 6 al 7. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Tú les puedas hablar y les puedas transmitir el pacto. Es el monumento conmemorativo
que tuvo que levantar Josué para que las siguientes generaciones recordasen el pacto de Dios y viesen su providencia. Josué 24, 14 al 16 les dice al pueblo: por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río. Es decir, Israel era una nación idólatra en Egipto. Versículo 15 del capítulo 24. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Y aquí llega la frase, que está en casi todos los hogares cristianos de una forma u otra. Por mi parte, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer, dice Josué. Yo no voy a apartarme un ápice del pacto y de la obra de Dios. Vosotros haced lo que os dé la gana. Quien esté conmigo, conmigo. Y quien no, tiene libertad para irse. Pero el convencimiento de Josué era ¿cuál? Yo y mi hogar van a dar culto a Dios. Vamos a ser hijos de Dios. Y viviremos y moriremos por Él. ¿Cuál es la naturaleza de Josué? La naturaleza que cambia. La naturaleza que determina. La naturaleza de aquel que sí puede llevar un pueblo y conquistar una tierra. Porque tenía el convencimiento de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nosotros serviremos al Señor. Él preparó el futuro y el destino de Israel. Él preparó, a través de esas piedras conmemorativas y otros gestos, a través de esas determinaciones, levantar a esos remanentes que tienen que conquistar el mundo. Mi hogar, mis remanentes van a ser para Dios. Mi hogar va a ser un lugar donde vamos a dar culto. Y yo así seguiré. Israel tenía que haber seguido así. Venciendo el qué? Malos hábitos de vuestros antepasados, de vuestros padres, de vuestro otro tiempo fuera del Evangelio. Venciendo la pereza del no me apetece, del estoy cansado, del es que otra vez, es que no. Vencer la incompetencia. La mentira de la incompetencia. Ay, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo soy pequeño, es que yo no. Vamos a vencer la mentira de Satanás. Vamos a vencer aquello que está centrado en lo carnal y lo material, que es un engaño de Satanás. Y vamos a adentrarnos en la vida centrada en el Evangelio, en la vida centrada en el altar edificado delante de Dios, como hizo Abraham. Vamos a levantar el altar en nuestras casas. No hace falta que lo hagáis literalmente, no lo construyáis. Levantemos el altar para dar culto a Dios. Vamos a vivir ese ritmo de vida centrado en el culto. No viváis por otras cosas. El estilo de vida que vive de culto, que da culto por la mañana, da culto durante el día, da culto por la tarde, da culto por la noche. Demos culto a Dios. ¿Por qué los musulmanes lo pueden hacer y nosotros no? ¿Por qué los judíos lo hacen y nosotros no? Porque ahora esta nueva era de meditación y de mindfulness puede parar y decir voy a meditar. Meditan por la mañana y están en el trabajo y ¿qué hacen? Las empresas más modernas y más avanzadas tienen salas para esto, para que tú puedas sentarte o puedas tumbarte y puedas meditar. Pero los creyentes no damos culto, no oramos, no leemos la palabra y así pretendemos conseguir algo. Una vida centrada en el Evangelio, donde damos culto 24 horas. Una vida centrada en la oración. ¿Pero qué oración? Ayer hablábamos a través de internet, una oración centrada en su palabra. No dije Juan, no escribe Juan, si recordando las palabras de Jesús, cuando decía, si yo permanezco en vosotros y mis palabras,
si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y nos quedamos con la última parte. Pero no acordamos la primera. Yo en Cristo. Y sus palabras en mí. Y cuando eso es una realidad, mi oración cambia. Porque lo que para mí era importante antes ahora ya no lo es. Porque cuando yo tenía miedo e inseguridad tenía una oración. Cuando yo estoy en Cristo, tengo seguridad, mi oración cambia. Y ahí es cuando Dios responde, centrada en su palabra, su oración continua y concentradamente. Centrado en su palabra, su oración de forma continua y concentrada. Así que, hermanos, para terminar el mensaje de hoy, vamos a experimentar el poder de Cristo. Hermanos, consumado es. ¿No dijo eso Cristo? ¿Recordamos y tenemos que hacer un recuerdo de lo que quieren decir esas palabras? Que en griego recuerdo que era como, creo que era tetelestai, no recuerdo exactamente cómo era, siempre hay una sílaba que me baila, siempre se me descoloca. Pero ¿qué importa? ¿Qué quiere decir? La deuda está pagada. El trabajo está hecho. El servicio ha terminado. Y en todos esos contextos donde se utilizaba esa palabra, aparece esta, en este contexto. El pecado limpiado. Mi vida justificada. Mi futuro asegurado. Mi pasado solucionado. Y mi presente de respuesta. Por eso podemos decir consumado es. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque ya ha consumado la obra en la cruz. En segundo lugar, experimenta las obras del reino de los cielos. ¿Qué es lo que tengo que buscar? El reino de Dios y tu justicia, tendremos que decir. Y no, ay, me falta, ay, necesito, ay, quiero, ay, veo, ay, deseo. Experimenta las obras del Espíritu Santo, porque las necesito. ¿No lo dijo en Hechos 1:8? Esperad, porque hasta que no llegue la promesa no vais a poder hacer nada. No vais a poder conquistar, no vais a poder predicar. Pero cuando llegue la promesa del Espíritu Santo seréis capaces. Juan 16:13, guía para nuestra vida. Y que podamos experimentar en cuarto lugar la palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz. Palabra viva, no muerta. Que esté escrita en un libro no quiere decir que esté muerta. Está viva en nuestras vidas. Útil para enseñar, habla de redarguir, podemos hablar de exhortar, podemos hablar de convencer, podemos hablar de guiar, podemos utilizar todos los sinónimos y traducir de una forma u otra las palabras. Es absolutamente imprescindible para mi vida y para la Iglesia. Apocalipsis 3:20. Los que leen, oyen y guardan estas palabras. Y qué curioso que al principio del último libro ponga, más o menos al principio, ponga esa frase. Y luego al final del libro, del último escrito, seguramente, diga que nadie añada ni quita palabras a este libro. Que es la palabra perfecta, el evangelio que nosotros necesitamos para nuestra vida. Y finalmente, en quinto lugar, experimenta las respuestas, la felicidad y la paz mediante la oración. La oración tiene que darnos respuesta, felicidad y paz. Mañana, noche y durante el día. Leed el Salmo 5:3, 17:1, 23:1. 5:3, 17:1 y 23:1. Y ahí hallaremos el modelo y las respuestas para hallar la bendición para nuestra vida. Así que os bendigo en el nombre de Cristo, hermanos, para que podáis encontrar ese punto de cambio en vuestra vida, que es aferrarse al pacto y soltar lo que teníamos. Y de esta forma sanaremos nuestra vida y entraremos dentro de ese proceso. Cuanto más evangelio, más sacaremos lo que no es evangelio. Cuanto más palabra de Dios, menos palabra de hombres.
Cuanta más palabra, más fe tendremos y por lo tanto la incredulidad saldrá. Y esto será la respuesta para nosotros y para nuestra familia. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo, dándote toda gloria y toda honra en este tiempo, dándote las gracias porque tú, Señor, nos ofreces ese punto de cambio en el cual podemos cambiar nuestras vidas, esos puntos en los que Abraham fue siguiendo para poder hallar la respuesta. Padre, que no tardemos tanto como Abraham en dejar nuestra incredulidad y en convertirnos en aquellos o aquellas personas de fe. Que podamos, Padre, aprovechar el tiempo y ser esos discípulos de Cristo. Que podamos vivir, Señor, no embriagándonos con vino, sino a través de la llenura del Espíritu Santo. Que podamos seguir la luz, que todo lo evidencia y todo lo transforma. Y que podamos ser aquella nueva generación que puede decir solo Cristo. Solo Cristo es necesario, solo Cristo es imprescindible, lo es todo y absoluto para mí. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.